Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amigas y mis amigos, mis amados y mis amadas hermanas. Qué bueno es poderles saludar en esta noche de estudio de la palabra del Señor, por supuesto. Noche de estudio de la palabra del Señor. Qué bueno es para mí llegar hasta donde tú estás. Te saluda a tu amigo y hermano, el pastor Marco Delgado, que te dice que tú eres bendecido con toda bendición espiritual. Mira, Efesios 1:3 dice que somos bendecidos con toda. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Gloria al Señor. Vamos a ver en esta noche un tema bien glorioso. Como siempre, los temas son gloriosos porque son de la palabra del Señor. Y cuando la palabra del Señor habla, como vamos a ver ahora allí en 2 Timoteo, donde dice que la palabra del Señor es útil para enseñar, uno, para redarguir, dos, y también para corregir. Para corregir, qué bueno que es Dios, mis amados hermanos. Dios no está esperando que tú hagas algo malo para caerle Dios encima con un látigo y azotarte. No. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. Vamos a comenzar allí en esta noche. 2 Corintios capítulo 1, versículo 3, donde dice la palabra del Señor, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oído, mi amado, lo que sigue allí dice el versículo 3, Padre de misericordias. Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Padre de misericordia, dice el versículo 3, y Dios de toda consolación. Mi amado, qué bueno es que pudiésemos en esta hora del estudio, en este momento en que estamos estudiando la palabra de Dios, en el momento en que tú estás viendo el video, si estás en este momento conectado conmigo, gloria al Señor, si no en el momento en que lo estás viendo, meditar en la palabra, mi amado, meditar. Dice el texto de 2 Corintios 1:3, segunda carta de nuestro apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice, Padre de misericordia. Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Padre de misericordia. Mi amado, qué tremendo que es esto. Gloria al Señor. Porque hay algunas personas que piensan que la misericordia de Dios está agotada para ellos. Nosotros estamos viviendo, hermanos, una dispensación muy gloriosa que se llama la dispensación de la gracia. Esta dispensación de la gracia comenzó con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es una gracia, hermanos, en que Dios nos declara libres de culpa por la sola fe en Jesucristo. Y es una gracia que es Dios el que opera todo en todos. Es Dios haciendo en nosotros. En el Antiguo Testamento la ley decía, el hombre que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Levítico 18:5. El hombre que haga. Mira que te mando que guardes, que obedezcas la ley. Todo eso se ve en el Antiguo Testamento, hermanos. El hombre que hiciera, había que hacer, había que guardar la ley, había que trabajar para la ley. En esta dispensación de la gracia, mi amado, es algo tan glorioso que en la cruz del Calvario Cristo hizo una obra perfecta, pero tan perfecta que ahora es Dios haciendo en nosotros. Es haciendo Dios en nosotros, mi amado.
el que comenzó en nosotros la buena obra, dice Filipenses 1, la perfeccionará, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. Y así sucesivamente, hermanos. En este pacto de gracia es Dios guiándonos, es Dios dirigiéndonos. Es Él el pastor y nosotros somos las ovejas. No es que nosotros somos el pastor y Él es la oveja. No, no, no. Él es el pastor y nosotros somos las ovejas. Él dice en Juan, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y me siguen, mis ovejas me siguen, seguimos a Cristo, gloria al Señor, seguimos a Cristo. Dice Efesios 5 que Él nos cuida y nos sustenta. Él nos cuida y nos sustenta. Dice Romanos 8, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mira este pasaje, mi amado, este pasaje hay que ponerle mucha atención y tomarlo para nosotros cada día, todos los días. Nosotros no andamos por sentires, nosotros no andamos por movimientos, nosotros no andamos por cosas externas, nosotros vivimos del corazón hacia Dios, del corazón hacia Dios. Dice que nosotros servimos a Dios con la mente, servimos a Dios con el corazón, servimos a Dios en espíritu y en verdad. Servir a Dios en espíritu y en verdad es servirlo con la mente, servirlo con el corazón, sin ninguna cosa externa, mi amado. No necesitamos hacer nada externamente porque confiamos en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Fue, es y será suficiente por la eternidad. En ese sacrificio de Cristo fuimos hechos perfectos. En ese sacrificio de Cristo estamos completos. Pero en el andar de la vida cristiana de nosotros diariamente puede hacer que hayan diferentes vicisitudes, diferentes pruebas, diferentes tentaciones, diferentes adversidades. La Biblia no esconde eso. Dice 1 Corintios 10:13 que cada uno es tentado humanamente. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Mira, mi amado y mi amada, qué bueno que es, porque ahora es Dios haciendo, fiel es Dios guardándonos, fiel es Dios llevándonos, fiel es Dios guiándonos para gloria y alabanza suya. Pero hay que estar sometidos al texto, mi amado, hay que estar sometidos a su palabra, que ninguna duda externa nos venga a nosotros de su palabra. Y cuando digo duda externa es de falsos predicadores y falsos maestros que allí están poniendo duda sobre los creyentes, sobre las personas, hombres y mujeres que profesamos creer en Cristo. El Señor dijo que hay de los tropiezos, van a venir tropiezos, pero hay de aquel hombre que haga tropezar a uno de estos pequeños. Mejor le fuera a ese hombre que se atara a una cuerda, se atara una piedra de molino al cuello y se tirara al mar. Mira, una piedra de molino amarrado allí en el cuello y se tire al mar antes de hacer tropezar a uno de estos pequeños. Porque allí afuera hay muchas falsas doctrinas, falsas enseñanzas que están poniendo en contra de nuestra creencia en la palabra de Dios. Como por ejemplo, hay algunos que son muchos, valga la redundancia, son muchos que están enseñando que Jesús es hijo de José y María. O hijo de José. De María se entiende que es hijo de María. Pero que Dios no es el padre de Jesús. El padre de Jesús es José. Ya ahí están, hermanos, creando una duda. Ya están creando una duda. Esas tentaciones externas de afuera están están sembrando esa duda. Y el que duda, mi amado, dice que el que duda no es de Dios. No es de Dios. Dice la palabra de Dios allá en Romanos 14. La duda no es de Dios. Y esta gente lo que está haciendo es sembrando dudas. ¿Y cómo siembran la duda? Es que el texto hebreo dice allá en el antiguo texto hebreo. Mira, hermanos, si se van por allá a cosas que ni están escritas.
a cosas que ni están escritas. Ellos, con tal de sembrar la duda y de que usted dude, entonces cuando logran que usted dude, lograron su objetivo. Lograron su objetivo. Y también hay otras tentaciones que son internas de la carne. Como por ejemplo dice allá, que ahorita lo vamos a ver, dice allá en Marcos 7 que del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen los homicidios, los hurtos, etcétera, etcétera. Dice, todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Y contaminan al hombre. Mi amado, de todas estas cosas Dios nos quiere librar. Dios nos quiere librar. O Dios nos ha librado. Quiera el Señor que podamos hablar de esa forma. Dios nos ha librado de todas esas cosas. De todas esas personas llamadas predicadores, maestros de Biblia, etcétera, que siembran duda. Quiera Dios que tú hayas podido y estés en este momento fortalecido en tu espíritu, rechazando toda esa duda en el nombre del Señor Jesús. Rechazando toda esa duda en el nombre del Señor Jesús. Porque dice la palabra de Dios en muchas partes que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Creer lo contrario, hermanos, haríamos mentiroso a Dios que mandó al ángel Gabriel. Y haríamos mentiroso a Gabriel que le dio el anuncio a María, la engañó a María. Porque María le dijo, no conozco varón, ¿cómo va a ser esto? Que voy a tener un hijo. El ángel le dijo, el Espíritu vendrá sobre ti y te cubrirá. Y el ser que va a salir de ti, al que tú vas a dar a luz, es el Hijo de Dios. Es un santo de Dios. Mi amado, hay que sostenernos allí en esa palabra y en toda la palabra. Por eso dice el versículo 3 de 2 Corintios 1:3, dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dios de toda consolación. Es cierto que cuando la adversidad viene, mi amado, llámese como se llame, puede hacer que te frustre, nos frustre la adversidad, ya sea duda, ya sea prueba, ya sea... Hay tantas cosas que te pueden sucumbir en el pensamiento. Mira lo que dice con este respecto. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 dice así el versículo 3. Dice Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Dice que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mira, hermano, todo lo que puede suceder o todo lo que puede estar pasando muchas personas en este momento, yo declaro y recibo que la palabra de Dios, las escrituras son consolación en esta hora del estudio para ti, mi amiga y mi amigo, que son consolación para nosotros. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones. Aquí mismo en 2 Corintios capítulo 12 vamos a ver un pasaje aquí muy conocido por nosotros. Ojalá que para ti también, mi hermana y mi hermano. 2 Corintios capítulo 12 dice el versículo 3. El versículo 1, hermano, hay que leer desde el 1 mejor. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones de Dios. Dice aquí, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Escuche, hermano, dice que este hombre fue arrebatado al tercer cielo. Y dice el versículo 3, y conozco al tal hombre,
Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado el paraíso donde oyó palabras inefables que no le es permitido al hombre expresar. Oído, hermano, lo que dice aquí el versículo 4. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en las debilidades. Ahí es donde quería traerte, hermano, al versículo 5. Todos los comentaristas que hay bíblicos están de acuerdo en que conozco a un hombre que si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado del paraíso. Todos los comentaristas saben que este hombre es el mismo apóstol Pablo. Él no dice aquí, yo fui al tercer cielo. Él no da esa, él no escribe de esa forma. Aquí dice, conozco a un hombre. Pero todos sabemos que es el mismo apóstol Pablo. En el versículo 5 dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sino en mis debilidades. La palabra de Dios, hermanos, en muchas partes nos enseña, aquí mismo en 2 Corintios 5, donde dice que si este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Dice Filipenses 3, 20 y 21 que nuestra ciudadanía está en los cielos. Dice 2 Corintios también aquí mismo 5, 19 y 20, dice que nosotros somos embajadores aquí en esta tierra. En esta tierra nosotros somos embajadores, representamos al reino de los cielos. Quiere decir que nuestro mundo no es aquí en esta tierra. Nosotros somos del reino celestial. Dice Hebreos 3.1 que somos participantes del llamamiento celestial. Dice Primera de Juan 3, del 1 al 3, dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Mis amados, todas esas promesas maravillosas, gloriosas, están aquí en la palabra del Señor. Y estas son las promesas que a nosotros nos consuelan. Esta palabra es la que a nosotros nos consuela. El apóstol Pablo sabe y sabía y estaba seguro porque él estuvo en el tercer cielo, en el paraíso, donde vio cosas. Dice que al hombre no le es permitido expresar. Dice, de ese hombre yo me glorío, de ese hombre, pero de mí mismo no. De mí mismo en lo que me glorío yo es en las aflicciones, en las tribulaciones, en las necesidades, como lo dice aquí mismo nuestro apóstol Pablo más adelante. Mira, por ejemplo, 2 Corintios, otra vez, capítulo 12, el versículo 7. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Oído, a Pablo le dieron un aguijón en la carne. Dice, y un mensajero de Satanás, o sea, un adversario. Satanás aquí es un adversario. Los adversarios, los mismos judaizantes que se le oponían al mensaje que Pablo traía de gracia, eran esos mensajeros de Satanás. Entonces dice el versículo 8 que 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Que lo quite de mí, el versículo 8. El versículo 9 me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estas son palabras, mis amados, que son muy conocidas por la gente, pero hay que vivirlas. Hay que aprenderlas, a hacerlas nuestras, hermanos. Hay que aprenderlas, a hacerlas nuestras. ¿Por qué? Porque el Señor dijo allá en Juan capítulo 14 que entre tanto que estemos en el mundo tendréis aflicción. Dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cualquier persona que diga que no tiene aflicción, que no tiene pruebas, que no tiene angustias, que no tiene una u otra cosa, como dicen allí afuera, el que no tiene dinga tiene mandinga, pero algo tenemos, mis amados, algo tenemos. Para eso, cuando nos sentimos o estamos en esa posición de adversidad por causa de la carne o por causa de los falsos maestros y predicadores de afuera, porque son los de afuera, mi amado, muchas aflicciones vienen de afuera por parte de los predicadores. Yo tengo un amigo mío que por muchos años él creyó que él era un cristiano.
o es un cristiano, pero por muchos años él pensaba que estaba endemoniado y luchaba contra eso, que estaba endemoniado. Él creía que tenía un demonio dentro de él y ese demonio no lo dejaba avanzar en su vida cristiana. Dice que cuando se ponía a orar se ponía a pensar en un montón de tonteras, que cuando se ponía a leer la Biblia, no entendía nada de la Biblia. Y le digo yo, ¿y por qué usted piensa que está endemoniado? Porque él es un amigo mío. Y él me dijo, porque un pastor a mí me dijo que yo estaba endemoniado. ¿Te das cuenta, mi amado? Esa información que le vino de afuera lo afectó. Le afectó el psiquis. Eso es lo que le afectó a él. Dice la palabra de Dios aquí mismo en 1 Corintios, más bien capítulo 2, versículo 14, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. El hombre natural no percibe absolutamente nada de lo que es el Espíritu. Dice que para él son locura. Para él son locura, pues muchas veces hay personas que allí afuera enseñan locuras que afectan la mente, afectan el psiquis de un creyente. Entonces ese creyente cree verdaderamente que él tiene un demonio o una legión de demonios, cree que tiene allí adentro. El otro día leí una revista americana. Leí una revista que se escribe allá en los Estados Unidos en español, donde dice que hay un lugar donde hay muchas serpientes cascabel. Y hay mucha gente que va por allí a esos lugares porque son lugares de potreros y muy bonitos, pero hay mucho tipo de esa serpiente. Entonces dice que mucha gente que iba por ese lado, a ese lugar, creían que los había mordido una serpiente cascabel. Entonces se venían y iban al hospital y morían. Dice que de cada 100 personas que decían que habían sido picadas por serpientes, el 80% se morían oído. De cada 100 se morían 80. Y de esas 80 que habían sido muertas supuestamente por picaduras de serpiente, lo que menos habían recibido era una mordedura de serpientes. No habían sido mordidos por serpientes. Seguro alguna espina, algún palito por allí los punzó y ya ellos una serpiente y se murieron y no fueron picados por serpientes. Mira, mi amado, lo tremendo que es la mente. No hay nada más poderoso que la mente, mi amado. La mente de nosotros nos hace estar firmes en el Señor, o la mente de nosotros nos hace estar caídos todos los días y todos los días caídos delante del Señor y todos los días caídos delante del Señor. Dice, quiero volver otra vez al libro de 2 Corintios capítulo 1, el versículo 3, donde dice allí el versículo que Dios es Padre de misericordias. Oído, mi amado, dice que Dios es Padre de misericordias. Padre de misericordias. Vamos a volverlo otra vez a leer. Estoy aquí a la par. Nada más para darle otra repasadita. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oído, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Ese es el Dios que nosotros tenemos, mi amado. Un Dios que nos consuela. Un Dios que nos consuela. Vamos a continuar leyendo el versículo 4 hasta el 11. Vamos a leer hasta el 11. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. El cual nos consuela. El cual, Padre de misericordias, Dios de toda consolación, el cual nos consuela. La palabra consuela, ya la habíamos visto en el tema pasado, es aliviar la pena. Mira, mi amado, aliviar la pena. O sea que cuando la palabra de Dios dice que Dios nos consuela, lo que está allí diciendo el texto es que, lo que está diciendo es que Dios alivia nuestra pena. Dios alivia nuestra pena. Ojalá que podamos llegar ahora allí a Ezequiel capítulo 34. Perdón que lo tengo aquí anotado. Dice Ezequiel capítulo 24, yo mismo que hablo, yo estaré presente, yo recogeré a mis ovejas. La que está enferma la voy a sanar, la que está quebradita la voy a entablillar.
etcétera, etcétera. La recién nacida la voy a coger entre mis brazos. Ese es el Dios que nosotros tenemos, hermanos. El Dios de toda consolación. El Dios que nos consuela. Dice el versículo 4, el cual nos consuela. Esta palabra consuela, aliviar la pena, aliviar la aflicción. Mi amado, Dios alivia. Mi amado, no es que Dios va a tratar de aliviar. Dios alivia, hermanos. La palabra alivia es que va a desaparecer el mal. Va a desaparecer el mal, lo va a quitar por completo. Dios no se anda con raspaditas allí en la herida. Dios la cura. Dice, yo hice la herida y yo la curo. Yo hice la herida y yo la vendaré, dice el Señor. Él es. Dice Isaías 53 y primera de Pedro 2, dice, por su llaga fuimos curados. No por su llaga fuimos medios curados, no, por sus llagas fuimos curados. ¿Y qué fue lo que fue curado por las llagas de nuestro glorioso Señor Jesucristo? Nuestra mente, hermanos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu fue curado, fue sanado. Nosotros ahora tenemos una mente nueva, un espíritu nuevo, un corazón nuevo, como dice allá en el libro de Jeremías capítulo 31 y Hebreos 8 y Hebreos 10, dice, les daré un corazón nuevo. Dios no hace remiendos, Dios cambia las cosas, Dios quita lo viejo y Dios pone cosas nuevas, como dice aquí en 2 Corintios 5, las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Gloria a Dios por ese Dios tan maravilloso que nosotros tenemos. 2 Corintios 5, 17. Todo es hecho nuevo. Dios lo hizo nuevo todo. Todo está tan hecho nuevo y tan perfecto que ahora tenemos hasta una nueva cabeza. Antes de la cruz para atrás había una cabeza, se llamaba Adán. Hoy tenemos una nueva cabeza. De la cruz para acá se llama Cristo. Cristo es la cabeza tuya y la cabeza mía, mi amiga y mi amigo. La cabeza de la iglesia es Cristo. Cristo es la cabeza de todo principado, poder, autoridad y todo nombre que se nombra. Cristo es la cabeza de la iglesia. Así que pasamos de dueño, pasamos de muerte a vida, pasamos de condenación a justificación, gloria al Señor. Pasamos de estar lejos de Dios a ser hijos de Dios, cercanos a Dios para su gloria. Entonces dice el versículo 3, el cual nos consuela, aliviar la pena, aliviar la aflicción, dice aliviar la aflicción, dice un llamado a su lado. Oído, hermanos, lo que dice esta palabra, consolar, un llamado a su lado. Estar al lado de Dios, gloria al Señor. Y no solo estar al lado de Dios, dice Colosenses 3:1 que nuestra vida está escondida en Cristo. Nuestra vida está escondida en Cristo. Dice Efesios 2:6, dice que Dios nos resucitó juntamente con Cristo y nos hizo sentar en lugares celestiales. Un llamado a su lado. Un llamado a su lado. Cuando nosotros comprendemos toda esta información de Dios para nosotros y la creemos, mira, hermanos, no hay nada. Dice en Romanos 8, dice, ¿quién nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Dice el apóstol Pablo, estoy seguro de que ni lo alto ni lo bajo, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero es cuando comprendemos que hemos sido llamados a su lado, que estamos escondidos en Cristo, cuando comprendemos que es Dios por nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces también dice que es dar esperanza y fortaleza. Dar esperanza y fortaleza. Tenemos una gran esperanza, hermanos, que todo esto, como dice allí en Romanos capítulo 8 y capítulo 5, dice que las pruebas, las vicisitudes,
las dificultades, etcétera, etcétera, dice que son leves tribulaciones momentáneas. Dice que esto es momentáneo nada más, que no es comparable ni se puede comparar a la gloria más eminente que en nosotros ha de manifestarse, en los hijos de Dios. Como dice Filipenses capítulo 3, que un día Dios va a cambiar esto corruptible por algo incorruptible. Puede ser que me estés tú viendo que estás en un hospital, estás internado, estás en tu casa pasando por alguna enfermedad crítica, porque las hay. Puede ser. Yo te tengo buenas noticias en esta noche de parte de Dios y su evangelio. Yo hablo delante de Dios en Cristo, su palabra. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21, que un día este cuerpo de humillación va a ser cambiado, transformado por uno semejante al de la gloria suya. Un día va a ser cambiado. Un día esto mortal, dice 1 Corintios 15, va a ser vestido de inmortalidad. Un día esto corruptible será vestido de incorrupción. Mi amado, Dios es un Dios que consuela. Dios es un Dios que consuela, y la forma en que Dios consuela es a través de su palabra. No hay otra forma. No hay otra forma en que Dios consuele. No podemos esperar a que Dios nos consuele por medio de un sueño. Vamos a tener hoy yo le voy a pedir a Dios que me dé un sueño para mí, que Dios me use y me dé un sueño. Hermanos, Dios habla por su palabra. El evangelio es poder de Dios, dice Romanos 1:16. El evangelio es poder de Dios. Y dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Mi amado, no hay nada que actúe fuera de la palabra de Dios. Nada, nada, nada. Nada. A mí me da risa cuando oigo por allí a personas hablando o animando a la gente para que piensen en el universo, que el universo tiene vida. Que el universo tiene vida, que vamos a traer la vida del universo para nosotros y vamos a desatar la riqueza, la prosperidad, la salud. Mi hermano, eso es brujería. Eso es brujería. Tú no estás llamado a eso. Yo no estoy llamado a predicar eso. Yo estoy llamado a predicar el evangelio. Es por medio del evangelio que Dios consuela, es por su palabra. Y fuera de su palabra, Dios no actúa. Dice 1 de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Dice 2 Corintios 4:13 que no debemos dice que teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. 1 Corintios 4:6, no hay que pensar más de lo que está escrito. Mi amado, Dios consuela, pero es a través de su palabra. Volvamos a 2 de Corintios, capítulo 1, ahora el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Puede ser que tú en esta hora del estudio, como te acabo de decir, estés en cualquier tribulación. Todas tienen nombre. Pero aquí está el Consolador, que es nuestro Dios y Padre. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Mi amado, es a través de su palabra. Una vez que tú oyes esta palabra, estos pasajes que yo te he mencionado en esta noche, de los que hemos hablado, y tú comienzas a decir, ese pasaje es para mí, yo lo creo, y comienzas a confesarlo. Dice que la palabra de Dios actúa en nosotros, los creyentes. Dice 1 Tesalonicenses 2:13. Vamos a ver qué dice esa cita de 1 Tesalonicenses 2:13. Voy a leértela porque, miren hermanos, ya el tiempo se me fue, no sé ni qué se hizo el tiempo. Ya se fue. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes.
Mi amado, si tú en esta noche recibes esta palabra de consolación de parte de Dios y la recibes de parte de Dios, dice el versículo de 1 Tesalonicenses 2:13 que actúa, la palabra actúa, va a actuar, hermano. La palabra es viva, la palabra es eficaz. Esto que nosotros tenemos no es un libro muerto, hermanos, es un libro que produce vida, es un libro que produce paz, es un libro que produce todas las cosas espirituales para nosotros. Todo lo que pertenece a la vida y todo lo que pertenece a la piedad está aquí en este libro y es para ti y es para todo el que cree, mi amiga y mi amigo. Es para todo el que cree. Yo en esta noche te invito para que tú te fortalezcas en este libro, porque todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos han sido dadas porque Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahora lo que hay que hacer es creer. Creer, mi amado, lo que dice la palabra del Señor. Si estás pasando por alguna leve tribulación momentánea, gózate, porque dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 12, ahora me gozo en las angustias, en las necesidades, en persecuciones, etcétera, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Mi amado, el poder del Señor se perfecciona allí. En esas vicisitudes, en esas adversidades, allí se manifiesta el poder de Dios para su gloria, para que nosotros, sus hijos, seamos fortalecidos por el poder de la palabra de Dios. El Evangelio es poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Mi amiga, mi amigo, mira, el tiempo se fue. Quiero recordarte que estamos martes y jueves en vivo a las 8:15. Quiero recordarte que tenemos un lugar de reunión en San José Centro. De las oficinas de AIA, en el centro de San José, 100 metros al sur, 225 metros al este. Allí nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana para la gloria del Señor. Solamente los domingos nos reunimos a las 10 de la mañana. Gloria a Dios. Muy bien, mis amigas y mis amigos, declaro de que estás asido a la palabra de vida. Declaro que de hoy en adelante crees a la palabra, vives por la palabra y vives para la palabra. Que la palabra no se aparta de tu boca ni de día ni de noche, sino que siempre tú estás allí en ella para la gloria del Señor. Bendecidos y buenas noches. ¿Por qué lo paró? No se ha parado.